Bueno, hoy vamos a compartir la clase de situaciones de difícil manejo. La idea es que esta clase se va a dividir en dos módulos de aproximadamente 1 hora y mi plan es que en esta primera grabación presentar todo lo que es el proceso de pérdida, el proceso de duelo, que son en lo que trabajamos en las situaciones de difícil manejo, y en la segunda grabación empezar a trabajar lo que es la evaluación, de lo que sería el duelo complicado. Vamos a ver el inventario de duelo complicado y también todo el trabajo desde el asesoramiento como terapeutas. Me voy a centrar más que nada, como además estamos en nivel 2, en toda la parte que tiene que ver más de asesorar al paciente, a la familia que está pasando por una situación de duelo. Vamos primero a arrancar con qué es la pérdida. La pérdida justamente significa una carencia, la privación de algo que teníamos que ya no está. Es como una sensación de que nos sacan algo que en un momento forma parte de nuestra vida y que ahora ya no lo está. Esto que implica es una experiencia nueva. Como tal, tiene una función de sacudirnos, de movilizarnos, tanto a nuestra persona como a la identidad y al contexto que nos rodea. En la pérdida como un doble lugar, no solo las personas atravesamos todo el dolor, todo el sufrimiento que nos genera la pérdida, sino que también tenemos que pensar que eso va a impactar en nuestra vida. Y en nuestra vida a futuro. O sea, todos hemos pasado, ustedes también, yo he pasado situaciones de pérdida, de duelo, en que tenemos que empezar a ver el mundo o posicionarnos al mundo de una forma diferente a como estaba antes que sucediera esa experiencia. O sea, hay algo, como ellos dicen muy claro, que ya no está ni volverá a ser igual. O sea, nuestra identidad, nuestro mundo, nuestro contacto, cómo lo entendemos, cambió. Y eso lo tenemos que atravesar, reconstituir, y va a ser un desafío porque todo lo vamos a tener que atravesar, además de el dolor que estamos pasando por esa pérdida. Es un proceso doble, por lo que implica un alto coste emocional. Normalmente es un estresor de gran magnitud. Lo que decía recién, cambia nuestro gol. A veces hay cambios en el gol familiar. Ejemplo, en una pareja, un matrimonio, fallece uno de los cónyuges y la persona sobreviviente tiene que empezar a asumir funciones y gol que tenía la persona que falleció. Eso va a implicar una recolocación, una reubicación, más el dolor que la persona ya está pasando por ese compañero que ya no está. Obviamente lo que implica a nivel de ingresos, cambia la constitución, la economía familiar, pensarnos a nosotros mismos ya como distintos a cuando estábamos junto con la persona que falleció. Acá, esto es importante porque hay dos elementos, la pérdida y el duelo. La pérdida de ser querido justamente implica que conllevan grandes cambios en varias áreas. La pérdida de la vida, por supuesto, de aspectos de sí mismo, la pérdida de cómo somos en relación a cómo éramos con esa persona. Hay una parte de nosotros en la relación con esa persona que ya no está, que se tiene que reconfigurar. Pérdidas de objetos externos, pérdidas emocionales,
afecto, el amor, el cariño que sentíamos, y pérdidas conectadas con el desarrollo, también en lo que nos van pasando en nuestro devenir como personas y también con el proyecto de vida que teníamos con la persona que ya no está. Vamos a centrar un poco el concepto de muerte. Esto es bastante interesante porque las culturas occidentales y las orientales manejamos el concepto de muerte bastante diferente. Acá la muerte está muy aunada al hospital, a las emergencias, al CTI, actualmente con el tema del COVID, incluso nuestra relación con el fallecimiento del COVID ha cambiado. Bueno, lamentablemente tuvimos que ver casos en donde las personas entraban al hospital y ya se perdía el contacto con el ser querido, entrabas al CTI y ya se cerraba todo. Y si ustedes han trabajado con personas que han perdido un familiar por COVID y van a ver adelante cuando las situaciones que complejizan la muerte, bueno, imagínense en el poder lo que significa el no poder despedirse, lo que implica en ese encierro tanto para la persona que pasa CTI como para el que queda. Entonces, la cultura occidental está bastante atravesada por todo lo que tiene que ver con la situación hospitalaria, CTI, y además, por las propias características de la cultura occidental, es un proceso más de término de la vida, bueno, que cerró. Y el alma y el espíritu son considerados más terreno de la filosofía y de la religión. Entonces, como que tenemos bastantes disociados estos dos componentes. Obviamente, según las diferentes religiones y creencias filosóficas, la muerte va a tener distinta significación. Esto es importante tenerlo presente porque cuando estamos trabajando, ya sea con una persona que se está enfrentando a una inminente muerte, sobre todo colegas que trabajan en cuidados paliativos, como también con las personas que o van a perder a un familiar o un ser querido, o lo han perdido, indagar el lugar que tiene a nivel de las creencias espirituales, religiosas, filosóficas sobre la muerte es un punto bien importante que no podemos tampoco descuidar como terapeutas, ya sea que estemos en el lugar de terapia específica o en el lugar de acompañamiento o asesoramiento. Acá yo le quería mostrar la representación en otras culturas, el Tanabata, que es el Festival de las Estrellas en Japón, en donde una vez al año se cuelgan estos papeles que ustedes ven, porque cuenta la leyenda que el 7 de julio se pueden ver a los seres queridos del otro lado de un puente. Ellos bajan en esa fecha específica para reencontrarse. En China, cuando se elevan las luces, mandándole deseos a los seres queridos. En Japón, bueno, con lo que es Canadá, China con las luces, en México con las Catrinas, el Día de los Muertos. Si han visto la película Coco, es bastante interesante ver cómo ellos trabajan el tema de la muerte según cada cultura. ¿Qué es duelo? Bien, viene del latín, dolor, dolor, aflicción, pero también es un reto de desafío, está reto en duelo. Es una canción natural, y esto es bien importante, es totalmente esperable el proceso de duelo. En cuanto a la pérdida de una persona, objeto, eventos significativos. Podemos duelar, si bien nos vamos a concentrar más en el duelo de la persona, pues también podemos duelar un objeto o podemos duelar un evento. Ejemplo, el jubilado que duela su vida laboral. Experiencia, podemos incluso duelar cómo era la vida prepandemia.
Y en el caso de volviendo al contexto de duelo dentro de la muerte, lo que tiene el concepto de muerte es que tiene determinados elementos que lo hacen bastante contundentes. Es implacable, vamos a morir, es irreversible, no hay vuelta atrás, es radical, es así, ya está, ya nos morimos, es universal, todos vamos a morir y nos atraviesa a todos. Las personas, las sociedades, hemos tratado de encontrar formas de repensar, porque nos cuesta pensar que decir, bueno, vamos a morir y ya está, entonces pensamos en la reencarnación, pensamos como en más allá, pero la realidad es que la muerte, más allá de las creencias como concepto, tiene esta característica: es implacable, es irreversible, es radical y es universal, es tajante, va a pasar, no sabemos cómo, cuándo, pero va a pasar. Bueno, incluye obviamente componentes psicológicos, físicos y sociales que vamos a ver más adelante, con una intensidad de duración que varían según las características de la persona, la vinculación, la cercanía del fallecido con nosotros mismos y lo que significa la pérdida para el duelante. Es un proceso normal que no siempre requiere intervención. Muchas personas pasan todos los días por situaciones de duelo y eso no quiere decir que tengan que recibir un asesoramiento o terapia. ¿Por qué? Porque es un proceso que va a formar parte de la vida de la persona. Acá es interesante porque en inglés hay como más riqueza en el significado. Vean que tenemos bereavement, grief, mourning, y a todo eso nosotros le llamamos o duelo o luto. Acá hay la sensación de vacío despejada en el grief, y la respuesta emocional en forma de pena. Y un momento que ese proceso, acá habla el estado del proceso, acá proceso de adaptación a la pérdida. De los vitales, socioculturales y religiosos. Con el luto, vienen que justamente uno hace luto para forma de atravesar ese proceso de adaptación. Y justamente implica la noción de trabajo. Vieron acá, en esto que refiere un estado. Y acá, harmony es un proceso. Ingrid es la respuesta. Así que tenemos el estado, la respuesta y el proceso, que enriquece bastante la definición en contraposición al español que nosotros usamos, duelo. En todo caso, luto. Engel decía que la pérdida del ser humano es a nivel psicológico tan traumático como dice que me hace gravemente. Es como un shock. Te atraviesa, te impacta. Es una agresión del estado de salud. Por un tiempo, mientras dure el proceso de duelo, va a haber modificaciones en un estado de salud, una modificación normal, va a estar desviado, que es esperable que lo esté, va a parar algo y se va a tener que adaptar. Esto bien interesante que plantea Walden, ¿no? Es que es un proceso, no un estado. Esto que implica, y eso cuando lo veamos en las etapas, que las personas vamos procesando el duelo. No es que estemos en duelo y de repente un día dejamos de estar en duelo. Bueno, ya está, lo duele. No, vamos procesando, se va resignificando hasta llegar a una recalificación, un cambio en la identidad en donde podemos recordar a la persona fallecida sin sentir dolor. Si necesita un tiempo, por las características del proceso, que va a variar en cada persona, pero se estima entre 1 y 2 años. El proceso de duelo normal que va a ir evolucionando. De modo, cada experiencia es única, individual, va a depender también de las características personales, a las personas que les
eran evitativas ya de antes, en el contacto con sus emociones, esto se va a intensificar cuando estén atravesando el proceso de duelo. Las personas que tenían un mecanismo de afrontamiento mayor, seguramente lo apliquen y puedan afrontar el duelo de forma efectiva. O sea, las características personales preduelo se van a magnificar y evidenciar mientras la persona atraviesa ese proceso. ¿Qué es ese significado? Y esto es bien importante porque es algo que vamos a buscar como psicoterapeutas. Ese proceso de construcción del significado. Hay que analizar las personas que atraviesan una pérdida. Esto que implica que vamos a integrar en nuestra memoria, en nuestra identidad, en nuestra narrativa, ese significado que nosotros le atribuimos a partir de nuestra historia a lo que implicó la pérdida de la persona, que ya no está con nosotros. Esto que implica que vamos a construir una nueva identidad. Vamos a ser nosotros, pero vamos a ser nosotros distintos. La persona que falleció ya no va a estar en nuestra vida y tenemos que configurar un proyecto, una vida en el que esa persona no está. Podemos decir que está desde otro lugar, a partir de los recuerdos, a partir de las anécdotas, a partir de la narrativa, de la identidad de quiénes fuimos y ahora somos. Pero físicamente ya no está y tenemos que construir una vida en función a esa realidad. Me pregunto, ¿el duelo es una enfermedad? Acá lo que pasa es que se puede restaurar el funcionamiento de forma total o parcial, e incluso en situaciones en que el establecimiento es inadecuado. Es un proceso, como decíamos, dinámico y multidimensional. Es un conjunto de manifestaciones emocionales y comportamentales de pensamientos, sentimientos y acciones consecuentes con la anticipación de un estadio concreto e incluye acciones que se parecen a aquellos que acompañan a trastornos físicos, mentales, emocionales. Sin embargo, es importante, el duelo es un proceso y si bien implica una deviación del estado natural, y puede incluir acciones que se parecen a los trastornos físicos, mentales y emocionales, es importante esto, es un proceso. Acá manifestaciones normales de duelo. Y estos son justamente, como decimos que el duelo es un proceso, y si bien parece que se expresa como en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, es esperable que aparezcan estos elementos. Incredulidad, a nivel cognitivo, incredulidad, confusión, alucinaciones fugaces y breves. Yo lo vi, estaba caminando y lo vi a él o a ella. Me parece que lo oí. Dificultades de atención, concentración y memoria, totalmente normales, porque todas estas funciones psicológicas superiores van a estar atravesadas por el proceso que es necesario que esté haciendo el durante. Distorsiones cognitivas, nunca mi vida volverá a ser lo mismo, yo no puedo con esto es mucho para mí. Revisión de aspectos religiosos, es normal, es la gente que era creyente y como siente como una afrenta la pérdida, pueden cambiar su relación con la religión. No estoy diciendo que sean todos los casos, ni mucho menos, probablemente no se puede generalizar, pero hay personas que pueden hacer una revisión y una vez pasado ese proceso de duelo, volver a relacionarse con la religión de una forma más amigable y funcional, pero en su momento sentí que la necesitaban negar y era lo mejor que esa persona podía hacer en ese momento. Otros se pueden aferrar más a la religión como forma de atravesar. Lo importante es que sean
en mecanismos que les sean funcionales y de afrontamientos y no que sean paralizantes. Porque si no, entra yo en lo que sería un duelo complicado. Lesiones fisiológicas, malestares estomacales, falta de energía, mucho sueño, o al revés, todo lo contrario, no sentir deseos de comer, sentir como lo que se llama como una angustia, una presión en el pecho, falta de aire, afectivas, sentir que son impotentes. El duelo desafía mucho a las personas que tienen la necesidad de control, porque claro, les atraviesa, bueno, no podemos controlar todo, la persona que queríamos ya no está. Insensibilidad como una forma de atravesar, personas que uno ve que en ese momento no están contactando con las emociones y puede ser normal y lo que esa persona necesita hacer en ese momento, siempre y cuando no sea algo que se extienda en el tiempo. De forma desadaptativa, tristeza, apatía, angustia, ira, ¿por qué? ¿Por qué se fue de él? ¿Por qué no otro? Enfado. Puede ser un enfado con la persona que falleció, ¿por qué no se cuidaba? Enfado con el médico, ¿por qué le dieron eso? ¿Por qué no se dieron cuenta? Culpa, yo lo tendría que haber llevado antes, tendría que haberme dado cuenta, si yo le tengo, o las cosas que podríamos haberle dicho no lo dijimos, yo tendría que haberle dicho lo que me pasaba. Extrañé esa sensación como de irrealidad, como que siento que el mundo está a mi alrededor, pero no puedo contactar con él. Y son todos procesos normales en esa etapa. Estar distraído, aislados, el replegarse para poder atravesar ese momento, llorar. Es tener como objetos de transacción, que es normal que por un tiempo estén como un objeto que sea significativo para la persona, como forma de mitigar la pérdida, visitar lugares que han fallecido, llamar y hablar de difuntos, gente que incluso le manda un mensaje de texto o de WhatsApp. Hiperactividad, descontrol, olvido lo que veíamos también en los elementos cognitivos, y estos todos son elementos normales siempre y cuando no se cronifiquen y sean desadaptativos en exceso. Pero pueden ocurrir todos ellos. Tipos de pérdida de duelos. Es un duelo normal con un amplio rango de sentimientos y conductas que comprende lo que vimos recién. ¿Cuánto podemos decir que el duelo acabó? Es cuando pensamos en el fallecido sin sentir dolor. Un dolor invalidante, un dolor intenso. Vamos a recordarlo, vamos a recordar la anécdota. Es probable que en determinadas fechas se activen más determinados recuerdos, pero no sentimos su recuerdo con esa angustia paralizante. El duelo inhibido que está dado tiene que ver con la habitación. Puede pasar al principio de un tiempo limitado, es normal. Cuando se niega informe normal es que aparece meses o años después como un conflicto no superado. Ejemplo, una persona que no puede manifestar su duelo en ese momento porque necesita hacerse cargo de un rol, ejemplo, una viuda, un viudo, determinan su rol que debe de hacerse cargo de un montón de tareas, entonces baja el duelo porque necesita acomodarse, sobre todo si tienen niños chicos o tienen que hacer, bueno, todo un montón a veces de tareas que son necesarias, que te llaman de la funeraria, que tienes que empezar que la cremación, de cómo vas a hacer determinados procedimientos y a veces la persona inhibe el duelo para poder atravesar eso, pero el duelo tiene que después expresarse para que no se convierta en un conflicto no superado. Es normal, si pasa con un tiempo, puede llegar a ser adaptativo, siempre y cuando no sea dilatado en el tiempo e impida a la persona expresar sus emociones. Las personas con características de evitación que evitan contactarse con las emociones, previamente al suceso de la pérdida,
seguramente repliquen esa conducta de afrontamiento cuando suceda. Es crónica. Generalmente se da cuando se tiene una dependencia afectiva económica hacia el familiar, hacia la pareja. En el caso, una madre, mi hijo era todo. Entonces, no se puede ver la persona a sí misma como sola, entonces sigue como a nivel emocional muy expresado el duelo y por mucho tiempo. Anticipado es cuando la persona empieza a despedirse antes de que fallece, llega el momento de irse. Pasa mucho con enfermedades como cáncer, enfermedades terminales de todo tipo, neurológicas, en donde, en las demencias también, en donde la persona empieza a transitar ya ese proceso de desprendimiento, de duelo, previamente al momento en que su familiar, ser querido, ya no está. El traumático es cuando la muerte es inesperada o muy traumática, justamente accidente, suicidio, una enfermedad de muy poca duración, que casi que un componente abrupto. Entonces la persona tiene dificultades para integrar en su historia, en su narrativa, y puede llegar como un trastorno estrés-postraumático. En este caso, los que trabajan con trastornos estrés-postraumáticos, ejemplo MDR, lo que hacen es integrar ese suceso a la narrativa y la historia del sujeto, para que justamente forme parte de su identidad. Patológico es cuando es la intensificación del duelo. La persona no avanza, está paralizada en esas conductas desadaptativas y repite formas de enfrentamiento disfuncionales en las que no realiza justamente un proceso. Está anclada de una forma identificada y con una gran expresividad a nivel emocional, cognitivo y conductual, pero sin forma de poder realizar un proceso que lo lleve a fases del duelo. Vamos a ver diferentes fases según los autores. Vamos a ver que cada uno hace énfasis, ya sea en lo que tiene que ver con etapas o fases, o como veamos en orden, en tareas. No es que sea un proceso rígido, esto es importante. Las personas es importante, es básico que vayamos por diferentes instancias, pero no tiene por qué ser una después que la otra, y si no pasé esto, no, y lo pasé antes que esta otra, está mal. Según Walden, en la etapa inicial, que es el shock inicial, la protesta o rabia por la pérdida, la desesperación y desorganización, y la reorganización. En Elizabeth Kubler-Ross, negación y aislamiento, ira, pacto, negociación, depresión y aceptación. Este libro se lo recomiendo, es muy didáctico en el sentido que incorpora entrevistas tanto a enfermos terminales como familias y nos permiten entender muchísimo la postura de la persona que se ve ante su inminente muerte, así como la de los familiares los acompañan. Es muy interesante. Bueno, Parker Bowling, insensibilidad, anhelo y rabia, la fase depresiva de la retirada del mundo y adaptación o reorganización. Ahora vamos a ver en más detalle. West habla de procesos: aceptación emocional, aceptar las emociones, el dolor, la rabia, la frustración, la tristeza que nos genera, la aceptación cognitiva, que es entender que la persona no va a estar ya más,
es entender la realidad, entender un mundo en que esa persona ya no está y entender que esa realidad va a ser diferente ahora. Entender que tenemos también roles diferentes, y esto tiene que ver con cambio en la identidad a partir del trabajo de duelo. Somos diferentes a partir del momento en que perdimos un ser querido. ¿Cuáles las críticas, las descripciones de duelo por etapas? Warren van a ver que ahora vamos a trabajar con subtareas. Acá dicen cómo las personas deberían responder eso. Deberían pasar por tal y tal etapas. Que la tristeza, entonces asumen que la tristeza y el estrés es inevitable, que la no experimentación de la tristeza y el estrés es patológico, y que al atravesar por las fases de duelo se logra la recuperación con solución incierta. Entonces es como que nosotros tenemos que atravesar por ciertas etapas, o más bien, como diría Borden, las etapas no se atraviesan de una forma cronológica. Entonces él propone más que concepto de fases o etapas, el concepto de tareas, porque le da a la posibilidad a la persona que se queda durante de hacer cosas, de ser partícipe en su propio proceso, no como algo que nos atraviesa, sino como algo que nosotros podemos atravesar. Acá vamos a ver el proceso de Paella según Kubler-Ross, Elizabeth, que la autora es interesante porque ella en estas etapas comprende tanto como la persona que se enfrenta a su muerte, un enfermo terminal, un anciano, como también a las personas que van a perder un ser querido. Entonces esas etapas se pueden ver de forma dual, tanto como la persona que se enfrenta al hecho que va a morir, como la persona que perdemos un ser querido. Entonces ella hace esa gráfica en donde vieron que hay momentos en que las personas estamos con menos energía, cómo vamos pasando por esos diferentes momentos, cómo en estas dos líneas, el tiempo y la energía productiva, que hablan de esos pasajes en donde nos sentimos más activos, con mayor energía, que no tiene por qué ser una energía, a ver, un para arriba, porque la ira implica, el enojo, la frustración implica un mayor despliegue de energía, pero que está orientado a esa expresión emocional. Sin embargo, cuando pasamos por el proceso de depresión, es totalmente esperable que la persona baje su rendimiento energético, surja la anedonia, la tristeza, la nostalgia. Entonces vieron que acá tenemos la negación, la ira, la negociación o pacto, la depresión y la aceptación. Y cómo la persona va circulando por estas etapas. En la fase de negación y aislamiento es, ya sea cuando uno se entera de una enfermedad, o se entera de la enfermedad del ser querido, o se entera de un familiar que falleció, y decimos, esto no debe ser verdad, no puede estar pasando esto, ella estaba bien, esto no puede ser así, ese estudio debe estar mal, como mecanismo puntual sirve como para que la persona se rearme y la prepare para un mecanismo más funcional en adelante. O sea, es totalmente esperable que la etapa de fase de negación y aislamiento surja. Esto no puede ser, no es real, debe de haber una equivocación, debe ser otro, no, deja que le llamo, no puede ser, estoy seguro que le llamo, me va a contestar cuando acabemos, o el estudio seguro está mal, si él estaba impecable, no puede ser. Después viene la etapa de ira, enojo, cuando ya no lo podemos negar porque, bueno, es evidente, entonces nos enojamos.
¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Mirá a otras personas que no se cuidan, yo era saludable, comía bien y me pasó a mí, pero mirá a esta persona que está descuidada, come mal, fuma muchísimo y no le pasa nada. O ¿por qué a él, si él es buenísimo, tanta gente mala que hay en el mundo y le pasa a esa persona que es buenísima? También puede pasar que se enoje se exprese hacia el personal de salud, seguro que no le hicieron bien el estudio, no se dieron cuenta, porque si ese médico fuera capaz, se habría dado cuenta a tiempo, hubieran visto, pero como si se hizo un chequeo hace 6 meses y nadie se dio cuenta que le estaba pasando algo malo. Pero entonces esas cosas que ustedes pueden escuchar que se replican. Y es importante entender de dónde viene y qué lugar cumple para cómo esa persona está pasando ese proceso. Cierto nivel de ira, enojo, es normal y puede ser adaptativo en un momento. Esa fase de pacto de negociación es cuando, bueno, ustedes van a ver, bueno, si llego a la boda de mi hijo, mi nieta va a cumplir 15, quiero ver a mi hijo recibida, como que le piden un tiempito más, dame por lo menos hasta que llegue ese momento. Entonces, bueno, la verdad que en el libro de Clover Verso hay un ejemplo en donde un familiar decía que quería esperar hasta que su hijo se casara, antes de morir. Entonces, va al casamiento de su hijo, después vuelve al hospital y lo primero que le dice a la enfermera es, pero mire que tengo otro hijo, como diciendo, tengo otro motivo más para prolongar mi fallecimiento. Son acuerdos que se suelen hacer como con una entidad superior, sea Dios o la creencia que la persona tenga de si me dejas llegar a cumpleaños de mi nieta, entonces me voy a ir en paz. También se han visto en casos donde la persona aguanta hasta ese momento y después siente, bueno, ya está, yo me puedo ir. Depresión es cuando empieza a procesar que ya está, es así. O ya sé que mi enfermedad es terminal, que me voy a terminar yendo, o ya sé que la persona que quiero va a morir o que murió. Esto es bien importante porque estas fases es tanto para el paciente que tiene una enfermedad terminal o un anciano, como para la familia que va a perder ese familiar o ese querido, pero también se pueden ver en personas que ya perdieron, que ya están pasando por el duelo ante un fallecimiento. Si la persona puede expresar el dolor, la tristeza, lo que le genera, empieza a camino a la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Es cuando, justamente el nombre lo dice, aceptamos que eso va a suceder. El paciente terminal suele empezar a disminuir el contacto con su entorno, quiere estar más tranquilo, quiere que lo visiten menos. La familia, si no entiende eso, puede tomarlo con mucha angustia y sentir que ya no nos quiere ver, que lo que está pasando. No, es un proceso que el paciente que está en una enfermedad terminal o el anciano necesita como ir bajando su energía, van a ver que duerme más, y se empieza como a ir peleando, aceptando la inminencia del suceso. En el caso de las personas que perdieron su ser querido, es como aceptar justamente una vida en que esa persona ya no está, no va a estar,
y que debemos construir una vida diferente con esas características. Acá en las fases para Walden, hablo en la fase inicial de shock, una fase de anhelo, una fase de desesperación y una fase de reorganización. Vieron que estas fases no son tan diferentes que las fases de Elizabeth Kübler-Ross. Varía, ella pone 5, pone 4, pero básicamente la esencia es la misma. El shock inicial es que si anestesiados, una vez se puede ver que hay personas en los velatorios que es como que no tienen una expresión emocional y es lo que en ese momento es lo que ellos están pudiendo hacer, porque están entrando en un fase de shock, de negación, anestesiados, tratando de procesar como pueden. Viene la etapa de enojo, ¿por qué? Porque se tenía que ir. Pueden aparecer somatizaciones, elementos de ansiedad, cuestionarse por qué yo ya no creo más en nuestra religión. Funciona casi que como que en piloto automático. Y estos movimientos pueden ir disminuyendo, pero pueden reactivarse en determinadas fechas. Ejemplo, cumpleaños, Navidad. Es la desorganización, que es cuando nos damos cuenta que ya está, el enojo no nos funcionó, por más que estemos enojados de por qué se tenía que ir, por qué fumaba, por qué no se cuidaba, bueno, eso fue. Es como que cae la depresión, vieron que también estaba muy similar al proceso de depresión que vimos anteriormente, de Elizabeth Kübler-Ross, en los recuerdos constantes. Y bueno, y esto es la adaptación y la organización, que justamente tiene que ver con las etapas que habíamos visto de aceptación. Bueno, esto tiene, variando el nombre, un significado, un proceso muy similar. Aceptación cognitiva emocional y un cambio. Empezar a construir su vida en un lugar que la persona ya no está, pero que uno sigue estando y por tanto sigue teniendo deseos, sigue teniendo intereses, sigue teniendo proyectos distintos. Es en la etapa en donde también, más o menos adelante, pero también suele pasar cuando las personas van al cuarto de fallecido, lo empiezan a ordenar, empiezan a decir qué podemos donar, qué podemos regalar, con qué nos queremos quedar. Veo que es también esperable que por un tiempo las personas no entren al cuarto de la persona que murió y después poco a poco van empezando a poder vaciarlo. Encuentran cosas que era de esa persona, pueden hablar de ese recuerdo, compartirlo con otros, llorar, reírse de alguna anécdota compartida, formas en que las personas vamos procesando y aceptando que nuestro ser querido ya no está. Gordon habla de las tareas de elaboración del duelo y él dice que algo bien concepto interesante, tareas, como algo que las personas podemos hacer, no como algo que nos atraviesa, sino como algo que nos da un lugar más activo. Por tanto, también un lugar de esperanza. Tarea número 1. Aceptar que esta moto no va a volver. Esto que implica una aceptación cognitiva emocional. Tanto entender a nivel racional que la persona no está y entender a nivel emocional que hay un vacío, hay un dolor que va a llevar su proceso, pero que lo tenemos que atravesar. Lo que hablamos de la reversibilidad, que no nos vamos a poder encontrar con el fallecido en esta vida. ¿Por qué digo en esta vida? Porque hay personas que pueden tener creencias espirituales, religiosas, en donde consideran que cuando ya no estén en este mundo se pueden encontrar
con el ser querido. Pero bueno, independientemente de esas creencias, que como terapeutas las tenemos que respetar y pueden llegar a ser protectoras, en esta vida no hay posibilidad de encontrarse. Entonces tenemos que construir con un paciente una vida en que esa persona ya no está. Lo que decía, la negación puede ser en un momento breve y de forma leve está negando por completo, que ahí ya estaríamos entrando en un duelo complicado. Momificación, podemos ver que hay personas que mantienen el espacio de la persona que murió tal como estaba. Suele pasar más, no estoy diciendo que es la norma, pero puede verse más en los casos en los padres que perdieron a su hijo, que no toquen la habitación de su hijo por un tiempo, que la dejen con con la que le gustaba. Y es algo que suele pensar más en este caso, pero no, no es la generalidad, ni mucho menos también. También puede suceder que en ocasiones ese vínculo, bueno, yo no me llevaba también con mi padre, o bueno, con mi esposo pues ya estábamos distanciados como forma de autoconvencernos que esa pérdida no es tan grave. Eso puede funcionar por un tiempo. Cuando ya se prolonga, está implicando que la persona no contacte con sus emociones y obviamente ser desadaptativo. Experimentar las emociones y el dolor de las pérdidas. Y esto es bien importante. Nosotros como terapeutas siempre favorecemos el contacto con las emociones de una forma adaptativa. Que sepa que las emociones existen, que no son malas, ponerles nombres, las emociones van a estar, aún las emociones que se visualizan como negativas pueden ser la mejor emoción y lo más funcionales que estén. La tristeza está y tenemos que contactarnos con ella. Es conocer, expresar y elaborar el dolor. La persona cuenta con apoyo social es un plus muy importante. No minimizar lo que siente. La vida a ella no te gustaría verte así. Entonces es como que vos no te da permiso que vos estés así. No. Es importante que nosotros como personas ya estemos en lugar de sujetos de a pie o como terapeutas. Sí, estás así y es esperable que estés así. Date permiso de sentirte así. No motivar las emociones con alcohol o usos de psicofármacos. Si la persona está pasando por un malestar muy intenso, se le puede apoyar puntualmente. Si vemos que el procesamiento de las emociones, así como lo está haciendo, puede resultar de forma desadaptativa. Pero siempre vamos a orientar a que la persona contacte con ese dolor, porque el dolor forma parte. Adaptarse en medio de fallecimiento ausente. Vamos a empezar a tomar roles en que nuestro ser querido ya no estaba. Seguramente un vivo tenga que empezar a tomar tareas de su pareja, lugares, en la dinámica familiar que se van a movilizar y que esos roles se van a ir repitiendo en la dinámica, adaptaciones externas que pueden ser desde él tenía tan cuenta cargada en su tarjeta de débito, ahora la tengo que empezar a cargar yo. Él iba a buscarla en el colegio, bueno, ahora la tengo que empezar a ir yo a buscar. Adaptaciones internas, bueno, nuestra identidad va a ser distinta a partir de esa situación, como lo que habíamos hablado, y adaptaciones espirituales. Como les comentaba, muchas personas tienen un cambio que puede ser permanente o no respecto a sus creencias espirituales, religiosas, cuando fallece un ser querido. Porque te lo llevaste. Pueden decir, esa creencia espiritual lo puede ayudar a pasar, o puede haber un enojo porque te lo llevaste, él era tan bueno, porque se tenía que ir él. Bueno, recolocar emocionalmente fallecido y seguir viviendo. Digo que acá no vamos en fase, vamos de tareas, todas necesarias.
es encontrar un lugar para él en su vida emocional que permite seguir viviendo de manera eficaz sin perder el recuerdo de esa relación significativa. Y esto es bien importante porque las personas van a decirnos, bueno, pero yo no quiero olvidarlo porque olvidarlo sería una traición, quiere decir que le estoy fallando. No, acá no estamos diciendo que olvide a ese querido, ni mucho menos, sino que lo incorpore en su vida y que pueda continuar con la misma desde otro lugar. No es una traición, es incorporarlo en nuestra historia y en nuestra identidad. No lo va a olvidar, lo va a recordar de una forma distinta sin la intensidad de ese dolor. Y acá que es muy importante, un nuevo camino de esa persona no está físicamente, pero sí formando parte de su historia y su narrativa. Todo lo que hemos perdido en ser queridos sabemos que lo recordamos, pero elaboramos una vida que es distinta, porque esa persona ya no está, pero sin por eso olvidarlo ni sacarlo de nuestra existencia. Está y forma parte de lo que somos. Pero ahora somos de forma distinta y hacemos de forma distinta en una vida que es distinta. Acá esto que me pareció muy gráfico. Hasta hace poco no me había dado cuenta de las muchas cosas que uno puede hacer en la vida. Es una madre que perdió a su hijo. Eso es la que puedo disfrutar. Sé que seguiré llorando a Bobby el resto de mi vida y que mantendré vivo su amado recuerdo. Pero la vida sigue, y me gusta o no, forma parte de ella. Bien, acá no niega su afecto, no niega su recuerdo, forma parte, constituye su identidad, pero la vida sigue. Y ella, como persona, se merece también construir una vida desde otro lugar, sin negar el amor, el afecto. En la próxima vamos a arrancar con lo que sería un duelo complicado, patológico o crónico. Y esto va a ser el tema del próximo video, cuando pasamos el duelo normal a lo que sería el duelo patológico, que como dicen, cambia el funcionamiento de la persona, lo que decía un estado de desviación de salud que habíamos hecho, y muchas veces los duelos son desencadenantes de patología psiquiátrica, cuando son duelos complicados, crónicos, exagerados, que no permiten una adaptación funcional. Que lo que va a hacer que complique el normal desarrollo de duelo para convertirlo en un duelo crónico es la pérdida de un hijo, la pérdida súbita e inesperada, abrupta, cuando fallecido fue víctima de homicidio, suicidio, accidentes, que uno trata de entender por qué pasó eso, en el caso de suicidio, qué es lo que llevó a hacer eso. Entonces la persona, el sobreviviente queda duelante, queda con un montón de interrogantes que él trata de entender, de hacer sentido, cuando fallecen varios miembros de la familia y afecta obviamente al soporte familiar, y cuando no hay oportunidad de tomar contacto con el cuerpo, mutilación, desaparición o violencia. Por eso es sumamente importante que la persona pueda tener un lugar de donde despedirse. En los casos de las desapariciones es como eso, no tengo dónde llorarlo, no tengo dónde, ante qué canalizar ese dolor. Y esto vamos a ver las situaciones que pueden complejizar el proceso de duelo en la próxima.